Bienvenidos a su espacio educativo hondurasensusmanos.com. Conozca a Honduras como su propia mano. En esta ocasión vamos a conocer una fecha tan importante para los hondureños como lo es el 1 de mayo, Día del Trabajador Hondureño. Recordarles que esta fecha la hemos mencionado a través de nuestras clases. Hoy vamos a analizar un poquito más esta fecha tan importante y tan conmemorativa que cada año se celebra en nuestro país. Recordarles que siempre pueden visitar su espacio educativo hondurasensusmanos.com para obtener mayor información sobre el análisis o conocimiento que podamos tener sobre lo que es cultura general. Vamos a conocer entonces un poco más por qué se celebra el 1 de mayo como Día del Trabajador Hondureño y a qué se debe, recordando que en nuestro enclave bananero logramos mencionar el 1 de mayo. Vamos a dar inicio entonces y vamos a conocer por qué nosotros celebramos en nuestro país el 1 de mayo. ¿Cómo se empezó a celebrar el 1 de mayo en Honduras? Bueno, surgió en la discusión sobre un 1 de mayo en 1925, en el periódico del cronista dirigido por el intelectual conservador Paulino Valladares, quien lo tenemos en la imagen en la parte superior. En 1926 se celebró por primera vez el 1 de mayo en Tegucigalpa, en la ciudad del Progreso, por iniciativa de la Federación de Sociedades Obreras del Norte. El obrerismo de la costa norte por esos años era más beligerante del país debido a la explotación de la clase obrera por los norteamericanos en las plantaciones bananeras. Recordar que nosotros a través del enclave bananero logramos conocer un poco más sobre este obrerismo o las personas que trabajaban en aquel entonces donde formaron sindicatos. Y aquí también vamos a mencionar que había un libro conocido como Prisión Verde, quien lo escribió Ramón Amaya Amador, quien lo tenemos en la imagen, escritor hondureño que en su libro decidió dedicárselo a aquellas personas del obrerismo de las plantaciones bananeras. Empezó al celebrarse el 1 de mayo de manera normal, dado que los comunistas hondureños, quienes se organizaban en el primer Partido Comunista de Honduras, que fue creado en 1928, en donde tenemos la imagen de la bandera que ellos tenían como Partido Comunista de Honduras en el año de 1922. Los mutualistas, a través de sus plataformas obreras, reivindicaron el Día del Trabajador en 1927 y 1928. Las plataformas obreras de la década de 1920 fueron la Federación Obrera Hondureña, de orientación mutualista cooperativista, y la Federación Sindicalista Hondureña, quienes eran orientadas por los comunistas hondureños como Manuel Cálix Herrera, quien lo tenemos en la imagen en el año de 1906 a 1939, y Maximiliano Uclés. Cabe recalcar que la Federación Sindicalista Hondureña fue más radical en sus exigencias contra los estados, la hegemonía de Estados Unidos y las compañías bananeras. Los comunistas demandaron la ley laboral, ley que pudimos lograr mencionar en el enclave bananero, que era lo que pedían aquellos obreros que trabajaban en las plantaciones de banano, quienes pedían 8 horas de trabajo, salubridad y creación de sindicatos dentro de la compañía bananera. También en el año de 1929, el Estado oficializó que el 1 de mayo como el Día del Trabajador Hondureño durante el gobierno de Vicente Mejía Colindres, quien lo tenemos en la imagen en la parte superior. Entre los años de 1929 a 1933 y a principios de 1930, el Partido Comunista de Honduras fue acusado de promover una huelga general contra las compañías bananeras, y el 1 de mayo se celebró con restricciones que fueron impulsadas por Mejía Colindres. No obstante, durante la dictadura de Tiburcio Carías Andino, quien ya conocimos un poco también de este personaje, quien lo tenemos en la imagen, y donde nosotros vamos a poder ingresar a nuestro espacio hondurasensusmanos.com para conocer más de estos personajes. Vamos a hablar que Tiburcio Carías Andinos en 1933 a 1949 se prohibió que este día festivo
lo celebraran cada uno de los trabajadores. Pero en la década de 1940 y 1950, el movimiento popular de esos años volvió a reivindicarse el 1 de mayo como Día del Trabajador. En 1952, el Comité Coordinador Obrero intentó celebrar el Día del Trabajador en el mercado Mamachepa, donde tenemos una imagen por el lugar de Comayagüela, donde queda ubicado este lugar, pero fue reprimido por la policía. Según el histórico dirigente Sebastián Suazo, en 1927, compañero a quien en sus 96 años vivió este auge obrerista. En 1953 se volvió a intentar celebrar el 1 de mayo en la ciudad de La Lima, pero también fue reprimido por la policía de las compañías bananeras, a quien le conocían en aquel entonces como la Guardia Blanca. El movimiento popular hondureño se preparó el siguiente año y dicha manifestación culminó en una huelga bananera, la huelga que ya conocimos a través del enclave bananero en 1954, que paralizó por casi 69 días los principales centros urbanos en nuestro país. Las 5 terminales que estaban en aquel entonces de la Teller Railway Company se integraron a la huelga. Las ciudades del Progreso se convirtió en el corazón de la huelga. Por esa razón, fue en esta ciudad donde se organizó el primer comité central de la huelga dirigida en su mayoría por los comunistas hondureños. Aunque en el timarato del gobierno nacionalista de Juan Manuel Gálvez, personaje que también ya conocimos en el enclave bananero, en 1949, hasta el año 1954, que es el año de la huelga, acusó de haber cerebros oscuros en las organizaciones de la huelga. En realidad, la misma se dio a una alianza entre los jóvenes intelectuales del Partido Demócrata Revolucionario Hondureño y los comunistas hondureños durante los años de 1946 a 1954. Estos dos actores acumularon fuerzas y crearon uno de los movimientos clandestinos y más reivindicalistas de la historia hondureña del siglo XX. Los resultados de esta huelga bananera de 1954, a lo largo del plazo, permitieron el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores hondureños. Por ejemplo, vamos a mencionar el Código del Trabajo, las 8 horas laborales, seguridad social y el derecho a la sindicalización. Estos elementos fueron parte del estado de bienestar que gozó las clases trabajadoras hasta antes de que los políticos neoliberales condujeran a un proceso de destrucción lo de las conquistas obreras. Desde aquella gesta y desde aquel proceso histórico que tuvo Honduras, vamos a decir que el heroico movimiento popular en 1954 de los obreros es celebrado el 1 de mayo, que ha sido nuestra fecha principal de esa trinchera que se dio en ese entonces para denunciar los peores atropellos a la sociedad hondureña, incluso en las etapas más difíciles como la de los gobiernos militares en 1963 a 1982 o en la década de 1980, que los ajustes estructurales neoliberales en la década de 1990 se dieron con este tipo de huelga. Es por eso así que cada 1 de mayo de todos los años se celebra el Día del Trabajador hondureño debido a las razones que ya conocimos en nuestro video. Esperamos que más adelante podamos conmemorar un poco más o tener un mayor conocimiento sobre estas fechas y podamos reconocerlas como parte de una cultura que nos hace a nosotros sentirnos orgullosos de ser hondureños. Gracias por haber compartido este espacio educativo hondurasensusmanos.com. Siempre recordarles que deben de ingresar a este espacio donde ustedes podrán obtener mayor información de lo que estemos viendo a través de nuestros videos.